Genial. Bueno, vamos. ¿Cómo quieren? Vamos a orar y arrancamos. Bueno, oramos. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta mañana. Señor, tú obras en nuestras vidas en tantas formas, Señor, y estamos agradecidos por tu fidelidad y por tu misericordia con nosotros. Y Señor, gracias por estar esta mañana en la iglesia con nuestros hermanos. Y Señor, tú nos convocas cada día del Señor a venir para tener comunión unos con otros, para poder escuchar tu obrar en nuestras vidas y alentarnos. Y Señor, tú eres el que edificas la iglesia. Y, Señor, tu palabra es el medio que usas. Y también, Señor, esta mañana estamos esperando en ti para que tú uses tu palabra para, Señor, hacer tu obra en nuestro corazón. Pero, Señor, te rogamos que tú hagas que nuestro corazón pueda responder a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, dispuesto y, Señor, obediente. Te pido que tú hagas que tu iglesia pueda mostrar tu gloria. Obra, Señor, en salvación, obra en la edificación de tu iglesia. Y, Señor, permite que tu pueblo pueda llevar fruto para ti, Señor. Y confiemos en que, Señor, tú vas a cumplir tus propósitos de bien, como lo has hecho a través de toda la historia. Esta mañana vamos a estar estudiando también la historia de tu pueblo y vamos a ver reflejado, Señor, en esta historia los principios que hoy gobiernan también nuestras vidas. Pido, Señor, que nos ayudes a poder ser diligentes en tomar el consejo, en, Señor, responder a tu palabra para que no caigamos en los mismos pecados, para que no seamos distraídos, Señor, por el engaño de este mundo como lo fue para Israel, y que podamos, Señor, ser luz y poder ser instrumentos tuyos en nuestra generación. Obra, Señor, y trae el fruto, Señor, por el cual tú nos has salvado también. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la oportunidad que me das esta mañana de compartir con ellos. Y guíame para que pueda ser claro y que, Señor, lo que meditemos esta mañana pueda ser agradable a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir ahí el apunte en la clase 8, que es donde nos quedamos. Y estamos ya en la recta final, estudiando la historia de Israel. Y dividimos la historia en épocas y cambios que fueron dándose en la tierra de Canaán, y cómo el mapa político de Israel también fue acompañando los propósitos de redención del pueblo de Dios. Así que ya para la clase 8 estamos en la época de los reyes y estuvimos estudiando en las clases anteriores cómo Dios fue obrando en todas las naciones que estaban alrededor de Israel para poder cumplir una promesa que había hecho a Abraham. Entonces, cerca del 2200 antes de Cristo, Dios le dijo a Abraham que él lo iba a volver una gran nación
que iba a ser llevado a Egipto por 400 años y después iba a traer todo ese pueblo y le iba a dar toda esta tierra. Y Abraham no tenía hijos en ese momento, pero Dios se ocupó de obrar en toda esta forma, ¿no? Y toda la historia de Génesis 12 en adelante, a través de todo el Pentateuco, de todo el libro de Josué, de Jueces, es un testimonio del poder que tiene Dios para gobernar todo este mundo y cumplir sus promesas. Así que Israel vivió todo esto que Dios le había dicho. Estuvo en Egipto y vimos cómo Dios les llevó a Canaán, y vimos una vez que llegaron a Canaán, con qué se encontraron ahí. Y estuvimos estudiando cómo fue la conquista y cómo fue las primeras etapas del establecimiento de Israel. Después vimos el tiempo de los jueces y después el comienzo de la dinastía de los reyes. Y en la lección 7 cerramos con David y Salomón, y vimos cómo Dios levantó en Israel un rey que, aunque no es el cumplimiento de la promesa que se había hecho a Abraham, sí es un testimonio de cómo Dios puede dar todo lo que Él le prometió a Abraham. Porque en el tiempo de David, un hombre que honró a Dios, un hombre que temió a Dios, un hombre que obedeció a Dios, tuvo las victorias que hicieron que este reino empiece a crecer. Y en poco tiempo el reino de Israel se convirtió en una potencia mundial. Claro que David no era el Mesías, y entonces él también, con sus pecados, afectó a su familia, afectó a la nación. Entonces Dios le habla a David que él todavía iba a cumplir las promesas que había hecho con otro descendiente, que iba a venir de David y que iba a cumplir todo lo que él le había dicho a Abraham, y que iba a edificar un reino que iba a traer justicia y que Dios iba a usar para bendecir a todas las familias de este mundo. Entonces, el reinado de David es un anticipo de lo que Dios planea hacer con Israel. Y la vida de David, con todas las deficiencias que tuvo aún, es un testimonio de cómo Dios iba un día a levantar a un rey que iba a ser un rey sin pecado, un rey perfecto, y su trono se iba a firmar para siempre, para toda la eternidad. Entonces, en esos años, Dios afirmó esta nación y la hizo una nación poderosa. Israel, yo les contaba, se volvió el país más rico del mundo bajo el gobierno de David. Y no había ningún otro pueblo, ninguna otra potencia que podría amenazar la seguridad de Israel. Cuando David le hace el traspaso a Salomón, David le entrega a Salomón un reino estable, un reino rico, un reino que estaba en un proceso todavía de crecimiento, y le deja instrucciones para volver ese reino un centro de adoración mundial. Le deja todos los recursos a Salomón para que Salomón pueda construir un templo como nunca había existido en el mundo, un templo lleno de riquezas, pero también el templo donde iba a estar la presencia de Dios, y todos los pueblos de la tierra iban a poder venir y adorar al Dios de Israel. Así que Salomón empieza bien su reino, pero veíamos la última vez cómo la desobediencia a Dios en lo que había advertido Moisés, de no tomar mujeres extranjeras, de no hacerse de muchos caballos para defender su reino, sino que pueda confiar en Dios, a no incrementar sus riquezas,
Salomón desobedeció de todo esto a Dios y todo esto desvió su corazón. Así que él vivió gran parte de su vida yendo atrás del placer, atrás del engaño de este mundo y de la idolatría. Entonces Salomón tuvo un corazón dividido en donde vos ves, él tuvo una base donde él comenzó con claridad, Dios es el único Dios verdadero, pero después él se apartó a la idolatría. Cuando Salomón muere, el reino ya no estaba en el lugar donde había estado al principio, ¿no? Cuando Salomón muere, su reino estaba en deterioro. Cuando una persona se aleja de Dios, eso va a traer consecuencias en todas las áreas. Entonces la vida de Salomón estaba en decadencia. Por amor a David y por misericordia, Dios fue paciente con Salomón y él terminó su reino en un sentido todavía controlando todo este reino. Pero cuando él murió, el reino de Salomón estaba en una crisis económica. Esa crisis económica le había llevado a él a subir los impuestos y toda la nación y todos los que estaban bajo su dominio estaban bajo gran opresión. Él mantenía todos esos lujos y todas las riquezas a costa de la explotación de todo Israel. Entonces él no era un rey benevolente o sabio o que beneficiaba a su pueblo, todo lo contrario. Al final él se volvió un rey ambicioso, dictador, temeroso y aún eso le llevaba a buscar matar a personas que se ponían en su contra. Y bueno, cuando él termina, toda la parte económica del reino estaba en gran crisis, la parte social de la nación, la parte del gobierno y la administración y su familia personal también estaba en toda esta situación. Así que ahora arrancamos en lo que tenemos en el apunte que es llamado la edad de hierro media en Canaán, y nosotros estamos usando estas categorías porque cuando los arqueólogos investigan lo que encuentran, notan cambios en cuanto a cómo las personas vivían en ese tiempo. Entonces, lo que notan es que en esta época hay un cambio grande en cómo funcionan las ciudades, cómo muestran capacidad económica y militar y tecnológica. Entonces, por eso es que vamos a llamarlo así, la edad de hierro medio. Entonces, en Canaán se va a dar justo cuando se da la transición entre Salomón y su hijo Roboam. Acá hay una historia que conocen bien. Antes de llegar a esa historia, un detallecito más en cuanto a este contexto. Si vos mirás las potencias que en siglos anteriores habían tenido gran influencia, como Egipto, Mesopotamia o Asiria, en el tiempo de David, yo les conté que no habían crecido. Durante el tiempo de David no había competencia para Israel. Todos los demás imperios se habían achicado, entonces no fue difícil para David dominar todo el mapa político. Pero cuando Salomón está muriendo, todo eso cambió. El mapa político empieza a moverse de nuevo. Egipto empieza a crecer como potencia y de hecho vas a ver que el hijo de Salomón va a terminar siendo dominado por Egipto y va a terminar Egipto saqueando todo Israel. Entonces, no solo Egipto, Asiria va a estar también en un camino de crecimiento, y Asiria empezó a extenderse y a conquistar pueblos, y más adelante va a terminar dominando también todo Israel.
Y también Babilonia estaba en la búsqueda de crecer y poder tomar el control de otros pueblos. Uno mira esto y cuando la historia secular ve cómo se mueve el poder en el mundo, eso parece ser algo sin una explicación, parece ser algo aleatorio, algo, ¿no es cierto?, que sucede porque el mundo cambia. Pero nosotros sabemos que toda la historia del mundo está dirigida por un Dios soberano que está gobernando y haciendo su voluntad en el mundo. Entonces, es interesante ver esto, por ejemplo, cómo en tiempos de David no hay otros reyes poderosos en ninguna otra nación. Y de repente, con Salomón, con la muerte de Salomón, estas potencias empiezan a crecer. ¿Y por qué crecen estas potencias? Bueno, crecen estas potencias por la rebeldía de Israel. Crecen estas potencias porque Dios va a usar a estos pueblos para juzgar a Israel. Entonces Dios permite que en pueblos que no temen a Dios, hombres crezcan en poder e influencia. A veces cuando miramos el escenario político mundial, nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a caer en verlo como si fuesen a hacer cosas que están pasando que son impredecibles y que se dan simplemente por cambios que nadie controla. Pero en realidad todo el escenario político está respondiendo al propósito de Dios. Entonces, cuando un país se hace fuerte, por ejemplo, o un país se desborona, todo esto no tiene que ver solamente con las decisiones que toma ese país. Esto tiene que ver con un propósito que Dios tiene para el mundo entero y para su iglesia, para su plan. Entonces, cuando mirás a los reyes de este mundo, ellos no están pensando que hay un Dios que gobierna todo y no están reconociendo la soberanía de Dios en todo lo que pasa, ¿no? Entonces, vos ves un presidente que se levanta, ¿no es cierto?, y dice, yo voy a hacer que este país en 30 años llegue a ser la potencia mundial, ¿no es cierto?, iba a decir. ¿De qué depende eso? Depende de las decisiones económicas que toma un país, depende de la capacidad de liderazgo de sus gobernantes. Depende exclusivamente de la gracia, la soberanía de Dios en la que Él quiere obrar, ¿no? En cada cosa. Cuando pensamos en todo, ¿no es cierto? La Biblia habla de que Dios es el que exalta y Dios es el que humilla, ¿no? Dios es el que enriquece y Dios es el que crea al pobre también. Dios es el que obra en todo este mundo y Él está dirigiendo todas las cosas. Entonces, cuando vos ves a Egipto fortalecerse, todo esto venía por esta razón. Dios había advertido a Israel de que si ellos desobedecían, Él iba a traer otros pueblos que los iban a conquistar. Dios le había advertido que los iba a sacar de sus tierras, que les iban a sacar todas las cosas. Entonces, no es casualidad que estos pueblos crezcan justo en este momento. Hay un par de pasajes que creo que ya los hemos leído antes, pero si se fijan, miren ahí en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 5. En Isaías 10:5 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y ahí Dios está señalando a Asiria como su instrumento para castigar a Israel por su rebeldía. Entonces, Asiria no está buscando a Dios, no está obedeciendo a Dios, ellos están siguiendo sus propios deseos. Pero atrás de eso hay un Dios soberano que está permitiendo que Asiria se fortalezca para usar a Asiria para castigar a Israel. Y lo mismo en Jeremías, un poco más adelante, Jeremías 25, versículo 9. Jeremías 25.
Dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Ahí lo llama a Nabucodonosor su siervo. ¿Y qué significa? Bueno, Nabucodonosor no era convertido, él no estaba adorando al Dios de Israel. Entonces, ¿en qué forma estaba sirviendo a Dios? Bueno, sin saberlo, Dios está usando su poder, que Dios mismo se lo dio para castigar a Israel. Entonces, todo esto tenemos que tener en mente que vamos a entrar ahora en una época donde vamos a ver una decadencia que va a estar marcada por el rechazo de Israel a Dios, la idolatría de Israel y la apostasía y el juicio de Dios de parte de otras naciones que van a hacer que Israel pase de su edad dorada, del tiempo de David, donde Dios había bendecido a Israel, a una destrucción total de Israel, terminar siendo exiliada y sacada completamente de la tierra. Entonces, este camino de decadencia está registrado ahí en el libro de los Reyes y de las Crónicas, en donde vemos un relato de cómo el reino de Israel va a dividirse y cómo cada una de las partes, el reino del norte y el reino del sur, va a seguir este camino de apostasía, de desobediencia a Dios, y va a terminar siendo juzgado por Dios. Entonces, vamos a hacer un recorrido por esto. Parece en Primera de Reyes, de ese libro, en el capítulo 12. Vamos a ir siguiendo un poquito el relato bíblico, cómo fue esta época. Hay también un pasaje paralelo en Segunda de Crónicas, capítulo 10, pero vamos a verlo en Primera de Reyes. Lo que tenemos ahí en el capítulo 12 es una de las páginas puras de la historia de Israel que relata cómo el reino de Israel va a dividirse. Tenés que saber de que esta división, reino del norte y reino del sur, ya estaba latente desde tiempos mucho más antiguos. En el tiempo de David, cuando se acuerdan que Saúl muere, hay una transición ahí, donde David va a tomar el gobierno, pero inicialmente David toma el gobierno en Hebrón y él gobierna solamente la región del sur de Israel. Y en el tiempo de David, entonces, de forma práctica, el reino de Israel estaba dividido. La misma zona donde después tuvo el reino del sur, ahí estaba David gobernando, y el reino del norte tenía otro rey. El reino del norte se había separado de Israel después de la muerte de Saúl y el deterioro de toda la liderazgo y la nación. Entonces, no todos lo reconocieron a David inmediatamente como su rey. Bueno, fue con la influencia, con el liderazgo de David y con la presión que él puso sobre el norte que se logró unificar. Pero vos ya ves ahí que hay en la mente de estas tribus una separación. En su mente, ¿no es cierto? Ellos no se ven como una sola cosa. Lo aceptaron y se unieron, pero esto dejó ahí un precedente que va a volver a revivir después que Saúl. Así que la división del reino se dio, dijimos, con el último rey, del rey unificado, que fue el hijo de Salomón, que fue Roboam. Les recuerdo la historia. La historia está narrada ahí en el capítulo 12. Y vos ves que
Salomón, después que muere, deja toda esta situación tensa. Y ahora Roboam queda al frente. Él estaba en una situación muy complicada. Roboam no heredó un reino como el que Salomón heredó. Roboam heredó un reino que estaba todo fracturado y en gran peligro. Y cuando a él lo proponen como rey, ustedes se acuerdan de que hay un hombre que se llama Jeroboam, que había ya sido exiliado en el tiempo de Salomón. Solo un comentario de Jeroboam. Jeroboam era un general de Salomón. Y un día, un profeta le da una profecía a Jeroboam. Le dice que el reino de Israel se va a dividir, le vestido y lo rompe en 12 partes, le da 10 partes a él y le dice que el reino de Israel se iba a dividir y que él iba a ser el gobernante de 10 de las tribus. Pero no estaba, no había ningún indicio de que él esté buscando eso. Pero después de esa profecía, él ahora se vuelve un enemigo de Salomón y tiene que escapar de Israel y se refugia en Egipto. Y por algunos años, él está allá hasta que Salomón muere. Cuando Salomón muere, tribus del norte van a buscar a Jeroboam y le piden que venga basados en esa profecía y en esto que estaba pasando. Ahora Jeroboam está por tomar el gobierno. Entonces las tribus del norte vienen para imponer sus requisitos. Si vamos a vivir bajo el gobierno de Roboam, estas son nuestras pautas. Entonces, ¿se acuerdan que Roboam consulta a los ancianos? Los ancianos le dicen, tenés que escuchar al pueblo, tenés que bajar la carga de impuestos y tenés que tratar al pueblo con amor y cuidarlos. Si el pueblo ve que vos estás guiándoles como un rey que les cuida, entonces el pueblo no va a tener problemas y ellos van a estar para siempre. Y después fue a escuchar a sus amigos y sus amigos le dijeron, vos sos mucho más grande que tu papá, vos sos mucho más poderoso que él, así que no te dejes dominar por estos plebeyos, imponete, cargarlos más todavía, subirle los impuestos y mostrarles más. Así que el corazón de Roboam dejó el consejo de los ancianos, siguió el orgullo de su corazón, se dejó adular por sus amigos y tomó la decisión de imponer el Cristo sobre él. Entonces, 3 días después le dan el informe al pueblo, le dan esta respuesta, y el pueblo, entonces las 10 tribus del norte, dicen, ¿quién es la casa de David? ¿Por qué tenemos que seguir a los descendientes de David? Nosotros vamos a tener nuestro propio rey. Y ahí se rompe el reino, ya para nunca más estar unido. Entonces, la historia de Roboam es la historia de un rey que lo perdió todo. Él estuvo en un punto crítico donde las cosas estaban difíciles, pero una decisión sabia, una decisión prudente, una decisión que basada en el consejo de los ancianos hubiese permitido que él pueda seguir el legado de David, de Salomón y su reino pueda seguir adelante. Y uno ve cómo lo que destruye una nación, lo que destruye al pueblo de Dios, no es la amenaza de los enemigos, no es la dificultad de las circunstancias, no es la presión o no es la necesidad. Lo que destruye al pueblo de Dios son las decisiones de incredulidad. Son las decisiones que están basadas en los intereses personales, en el temor de Dios. Son las decisiones de líderes necios que dan más lugar a su orgullo que a la obediencia. Y acá ves como en un instante, en una sola decisión,
todo el pueblo de Israel ahora va a sufrir y va a empezar un camino de decadencia. Uno mira estas historias y parecen tan lejanas, parecen solamente historias lindas y contarle a nuestros hijos. En las noches se les va a encantar escuchar la historia de los reyes, pero estas historias tienen mucho que ver con nosotros. Porque estas historias nos muestran en el mismo principio que lo que Dios está buscando es un hombre que le tema y que ande en sus caminos. Y es Él el que va a prosperar, es Él el que va a defender, es Él el que va a guiar a estos hombres. Pero por el contrario, donde hay rebeldía, donde hay orgullo, donde hay un corazón que se endurece, donde hay un corazón que busca sus propios intereses, entonces no puede esperar otra cosa que devastación. Y uno puede desaprovechar aún las oportunidades más grandiosas que uno puede tener. Imagínate Israel de pasar de ser potencia mundial, de pasar de ser el país próspero, la envidia del mundo, pasó ahora a ser el botín de todos los pueblos que van a venir y destruir completamente todo esto por la dureza del corazón. Entonces, acá tenés a Roboam. Roboam, después de esa mala decisión, intentó recuperar todo el poder y levantó un ejército, juntó 180.000 soldados y fue a pelear contra Jeroboam. Pero antes de pelear, Dios le habló a través de un profeta. Le dijo: no vayas a pelear porque yo no estoy con vos. Y tuvo un momento de sensatez, Roboam, y él decide escuchar la voz de Dios. Y no, si él hubiese ido, él hubiese terminado de perder todo. Así que él escuchó y él decidió no ir a pelear. Y de ahí se marcó esa misión de forma permanente. Después de la misión, en los próximos años, Roboam no hizo todo mal. Hubo una etapa, un momento donde Roboam mostró esta actitud hacia Dios, de escuchar a los profetas, de honrar de mantener la adoración a Dios como una adoración exclusiva en Jerusalén, como su padre. Y Dios dio un tiempo de prosperidad y logró estabilizar el reino del sur. Pero después, de nuevo, hubo esa confianza en sus propias fuerzas. Y ese orgullo de Roboam va a hacer Dios de otra manera. Cuando Dios permita que el faraón venga y saquee toda la tierra, entonces todo. En el capítulo 14 está. Sí, ahí está. Entonces mirá en la descripción, en el versículo 25. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa de Jehová, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces, toda la gloria del reino de Israel ahora va a ser dada por saqueadores. El primero fue este hombre. Vamos a ver que en invasiones sucesivas Israel va a terminar perdiendo todo. Lo último se lo va a llevar Nabucodonosor a Babilonia. Pero acá, ¿no es cierto?, es en el mismo reinado de Roboam. Se nos cuenta cómo invadió Jerusalén y se llevó todas las cosas que había en el palacio y en el templo.
Entonces, bueno, la historia de Roboam nos deja estas lecciones. El autor de Primera de Reyes va a seguir narrando ahora la historia de los reyes de Israel y va a ir llevándonos en un trayecto, mostrándonos a veces los reyes del sur y después los reyes del norte. Entonces, es importante hacer esa distinción para seguir el recorrido de lo que está pasando en Israel. Ahí en el apunte yo les puse un cuadro donde aparece la lista de todos los reyes. Los reyes del Reino Unido fueron Saúl, David y Salomón, Roboam, y después Roboam comienza la era del reino dividido. Entonces ahora vemos los reyes del norte y los reyes del sur. Si ven el cuadrito, van a ver que te menciona, te pone la palabra malo o bueno, no porque ninguno de estos reyes haya sido completamente bueno, sino porque la forma como son narradas estas historias te están mostrando un perfil y te quieren mostrar un principio. Cuando los reyes obedecieron a Dios, adoraron a Dios, destruyeron a los ídolos, Dios bendijo a la nación y Dios prosperó a la nación. Y cuando los reyes se apartaron de Dios, se endurecieron y hicieron de idolatría, entonces vinieron los enemigos, los saqueadores, el pueblo sufrió las consecuencias, Dios trajo sequía, destrucción. Entonces, todos estos libros te van a guiar a este principio central. La historia del mundo está dirigida por un Dios soberano. Y lo más importante en esta vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es todo. Porque Dios es el que bendice, Dios es el que prospera, Dios es el que protege a su pueblo. Entonces, el problema no son los enemigos, el problema no son las sequías, el problema no es el liderazgo, el problema es la incredulidad y la apostasía. El problema es la idolatría. Cuando hay un corazón rendido a Dios y hay un deseo de honrar a Dios, de seguir la palabra de Dios, entonces Dios es el que guía esta nación. Y esto vos lo podés ver en estos reyes. Entonces, si vos mirás el rey del reino del norte, no está todo en rojo, ¿no? Todo malo, 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 malo. No hay ni un solo rey en el reino del norte que tema a Dios y que guíe a la nación a honrar a Dios. Entonces, todo el reino del norte va a ir en un camino de decadencia que va a terminar en la invasión asiria y la destrucción completa, y van a ser todos dispersados y nunca más volver a ser reconstruidos. El reino del norte y las 10 tribus van a ser aniquiladas de manera permanente. Y los poquitos sobrevivientes sobrevivieron porque se cruzaron al reino del sur. Así que pensar en otras cosas. Pensar en las consecuencias del liderazgo y el impacto del liderazgo en la vida del pueblo de Dios. Toda la nación de Israel está relacionada con sus reyes. Entonces vos ves todo este malo, 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 lo que va a mostrar es como una nación bajo un liderazgo que no le lleva a la adoración a Dios y a la fidelidad a la palabra. Es una nación que va a terminar totalmente deshecha, bajo el juicio de Dios. Uno puede pensar en esto, cada persona es responsable de su obediencia a Dios. Pero Dios estableció el liderazgo para poder traer bendición a su pueblo. Entonces Dios puso el liderazgo, por ejemplo, en el hogar. Pensá en esto. Cuando un papá teme a Dios y guía a su familia a la palabra de Dios y lucha en contra de la idolatría y destruye los ídolos de su familia y guía a su familia para que su familia lleve gloria a Dios, esa familia va a ser bendecida. Cuando un papá no lo hace, entonces no importa cuánto se esfuerce, no importa, la economía no es el punto, la situación social no es el punto, la inseguridad no es el punto, todo eso es totalmente irrelevante. Todo eso va a ser consecuencia de este principio. Esto es lo que verifica un hogar. Pensarlo en una iglesia.
lo que hace que una iglesia pueda vivir la bendición de Dios y el desarrollo fiel de esa iglesia, tiene que ver con liderazgo piadoso. En la iglesia Dios puso liderazgo. Y cuando hay líderes que guían a la iglesia, que guardan la santidad de la iglesia, que instruyen, que combaten la idolatría, entonces lo que vos vas a hacer es a Dios bendecir. Cuando vos ves, por el contrario, que el liderazgo apaña el pecado, que el liderazgo enseña apostasía o herejías, y vos ves una desviación, lo que vos ves es ese deterioro. Entonces, en todos los campos, el principio, ¿verdad? La nación de Israel es un testimonio. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre las consecuencias. Cuando un justo gobierna, entonces hay gozo, hay bendición. Y acá tenés, ¿no es cierto?, en el Reino del Sur, si vos mirás, vos vas a ver un mapa, un panorama mixto, ¿no? Vos tenés malos y buenos. Vos tenés, por ejemplo, en el Reino del Norte, hijos de reyes muy malos que decidieron obedecer a Dios. Y eso demuestra que la influencia de un padre piadoso es algo valioso, pero no es algo que determina si vos vas a vivir para Dios. Eso lo determina la gracia de Dios en tu corazón y tu decisión de vivir para Dios. Uno puede ser el hijo del rey más perverso y convertirse en el rey más piadoso. Uno lo ve, ¿no es cierto?, en algunos de estos ejemplos. Reyes que trajeron grandes reformas, reyes que deshicieron todo lo que sus padres habían hecho, que destruyeron todos los altares que sus padres habían construido y que giraron toda la nación de Israel de vuelta hacia Dios. Y tener reyes en la otra dirección también. Tener reyes de padres muy piadosos que van a convertirse en reyes limpios. Entonces, esa ida y vuelta va a mostrar esto, ¿no? El hecho de que un hombre tome buenas decisiones no garantiza que sus descendientes lo van a hacer. Es la responsabilidad de cada generación que vos en el centro. Así que, al final, vos vas a ver que esta alternancia va a terminar en el último recorrido de apostasía. El último rey bueno fue Josías, ese rey que siendo muy niño mostró un carácter excepcional. Josías es uno de esos ejemplos donde su papá era un rey muy impío, muy idólatra. Y él se convirtió en un rey piadoso, principalmente por la influencia de un mentor, un maestro que tuvo. Pensá en la influencia que puede tener alguien que no es su papá, pero la influencia que él puede tener en la vida de un niño que se está formando. Entonces, la influencia de este mentor que tuvo Josías grabó a fuego en su corazón esta verdad. Lo que va a afirmar esta nación es la palabra de Dios. Lo que va a afirmar esta nación es la adoración al Dios verdadero. Entonces, ni bien él llegó al poder, siendo un niño pequeño, él empezó a tomar decisiones para ordenar la nación de nuevo, temor a Dios, y ese fue el último avivamiento. Y después de Josías, de nuevo, el camino de la apostasía, de la idolatría, que va a terminar en la destrucción del reino del sur también. Entonces, ahí el último rey, vos lo ves, que termina en el 586, y este fue el último rey de Israel. A partir de 586 a.C., Israel ya no va a tener más. Lo que vas a ver de ahí, ¿no es cierto?, es Israel siendo dominada, ¿no es cierto?, por otros pueblos. Los pequeños momentos de autonomía van a estar guiados por personas que van a estar administrando, pero ahí ves el final de la monarquía. Y
día de hoy. Todavía cosechando las consecuencias del rechazo de Dios. Entonces, bueno, aquí ven en un solo vistazo todo lo que pasó en la época de los reyes. Déjenme guiarles un poquito con los primeros reyes que aparecen ahí. En estos próximos capítulos de Primera de Reyes va a haber un recorrido por primero 3 reyes del reino del sur y después 5 reyes del reino del norte. Entonces, comenzando ahí por el reino del sur, tenemos entonces, bueno, en el cuadrito Roboam pusimos un rey malo, que en general él, aunque escuchó en algún momento la voz de Dios y obedeció, él fue guiando a la nación cada vez más hacia la apostasía y la rebeldía. Su hijo siguió el mismo camino y tanto Roboam como su hijo Abián, el apunte está mal, el nombre dice Abías, Abián, tanto él como su hijo vivieron en constante tensión con el reino del norte y en caminos de momentos de tensión y de lucha. Ellos trataron de defender estos lugares, pero sin entender que lo que les había dividido y lo que les había llevado hasta esta situación había sido abandonar a Dios. Entonces, solamente con un intento militar, con una dedicación económica, intentaron volver a producir una unidad que no lograron hacer. Asa sería el tercer rey, y Asa va a hacer el quiebre con un reinado que se va a buscar a Dios. Entonces, ahí lo ven nombrado como un rey bueno. Y el reinado de Asa va a ser un reinado extenso que va a permitir que ese camino de decadencia sea revertido, y Asa entonces se propuso volver a la nación de Israel al centro de la vida de la nación. El reinado de Asa llama la atención en este sentido. Cuando Asa se levanta y empieza el camino de las reformas, una de las cosas que él va a hacer es volver a reanudar la actividad del templo. Y él va a volver a lo que había quedado destruido del templo y a establecer el sacrificio de nuevo. Y esto no pasó siglos después. Asa va a restaurar el templo solo 64 años después de la construcción del templo. Entonces pensé en esto. El templo de Salomón, lo más glorioso que conoció el mundo, con toda la gloria que tenía, Israel estaba viviendo su edad dorada. Israel estaba reconociendo a Dios como el centro de toda su nación. Si ustedes leen ahí en 1 Reyes capítulo 8, vos lo tenés a Salomón arrodillado arriba de la plataforma del altar, adelante. Toda la nación de Israel reunida ahí, Salomón orando por la nación de Israel, orando porque Dios guarde a esta nación y puedan vivir en obediencia a Dios, orando por el mundo. Venir a este templo a adorar a Dios, mostrando humildad, disposición de honrar a Dios, toda su ofrenda que hizo ese día, mostrando su amor por Dios, que el nombre de Dios es exaltado. Vos ves todo eso. 74 años después, Israel ya había transcurrido su camino de apostasía, de rebeldía. Todo lo que había en ese templo había sido saqueado, había sido el templo,
Y Israel había dejado la acción a Dios. Y 64 años después sería el bisnieto de Salomón, va a levantarse para restaurar este templo. Pensá en lo rápido que llega la apostasía y la destrucción a un reino. De repente uno puede pensar de los logros de haber, por ejemplo, tomado buenas decisiones, van a durar para siempre. De que si vos tomás buenas decisiones en tu familia y vos ponés ahí pautas de cómo tu familia va a vivir para Dios y vos hacés grandes compromisos con Dios, de que eso va a durar para siempre. Pero vos ves en la historia de Salomón lo que va a hacer que esta nación se mantenga bajo la bendición de Dios no es que alguien en un momento edificó este gran templo y hizo esta gran nación, sino es que cada día esa nación viva en obediencia a Dios y se sujeta a la palabra de Dios y mantenga a Dios como el centro de su vida y no le dé el corazón de idolatría. Si Israel deja a Dios, entonces no hace falta siglos. En pocos años, toda esa grandeza iba a quedar destruida por completo. Entonces, lo que le llama la atención es ahora Asa, que sería el bisnieto de Salomón. Él ahora va a tener en su corazón restaurar todo lo que había sido destruido. Y Dios va a permitir que esto suceda. Y la fidelidad de Asa, el amor a Dios de Asa, su celo por destruir todos los ídolos y por construir el templo, trajo mucha estabilidad al reino de Israel. Hasta que Asa va a tomar de nuevo una mala decisión. La mala decisión va a estar señalada ahí en el capítulo 15, versículo 18. Bueno, leamos los versículos más. Dice, y subió Asa, rey de Israel, contra Judá. Entonces, desde que se dividió el reino, siempre hubo guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Así que ahora el rey del reino del norte va a armar un ejército y viene y reedifica Ramá. Ramá, entonces, era una ciudad estratégica y esta ciudad ahora está siendo reedificada y fortificada. Y el Asa, en el reino del sur, piensa si él gana ese punto, entonces está a un paso de destruirlos y de tomar el control de todo el reino del sur. Entonces, versículo 18, ¿qué va a hacer Asa con todo esto? No diría, bueno, Asa lo que va a hacer es orar a Dios. Lo que Asa va a hacer es después de ver todo lo que Dios había hecho, cuando él lo honró a Dios, él iba a reconocer a Dios. Y entonces mi única preocupación es que Dios me acompañe. No importa lo que otros enemigos quieran hacer. Él podría haber pensado eso. Pero Asa no buscó la guía de Dios. Asa no se apoyó en el poder de Dios. Lo que hizo Asa dice que tomando toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de Aaron, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa, a Abinadab, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que seas parte de mí. Y Abinadab consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel-Beter, Maca, toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto Asa, dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. ¿Se dan cuenta lo que pasó?
el rey del reino del sur, entonces, que había mostrado fidelidad y deseo de honrar a Dios, y había visto cómo Dios le había mostrado, ahora teme al rey del norte. Entonces agarra todo lo que quedó en el templo, que no se había robado el faraón, y se lo mandó al rey de Siria para que el rey de Siria, que había estado apoyando al rey de Israel, del reino del norte, ya no lo apoye más, sino que lo apoye a él. Y entonces le manda a todos sus tesoros. Y el rey de Siria acepta. Y entonces deja de apoyar al reino del norte y él piensa, esto fue un negocio redondo, ¿no? Porque él, ¿por qué estaba apoyando al reino del norte? Estaba apoyando al reino del norte porque él quería expandir su territorio. Él quería ganar más riquezas. Y de repente el reino del sur le entrega todas sus riquezas. Y ahora con estas riquezas, él se fortalece. Así que dice, ahora yo no tengo que ir al reino a apoyar al rey de Israel. Yo voy a conquistar mis propias ciudades. Y él se pone a conquistar ciudades, que son ciudades que habían sido dadas a Israel. Y eran del pueblo de Dios. Y entonces él va, y ahora este rey empieza a conquistar las ciudades del reino del norte. Así que el reino del norte, cuando se ve amenazado, deja de ir, de buscar destruir el reino del sur y se va a proteger sus propias ciudades. Entonces, uno podría pensar, bueno, le funcionó el plan. Le funcionó el plan de que él no sea destruido por el reino del norte y ahora ya no lo está atacando. Pero ¿a qué precio le resultó esto? ¿No? Le costó en primer lugar todo el tesoro de la casa de Dios. Todo lo que él había hecho para poner su atención en este templo y que este templo vuelva a ser un lugar de influencia donde el mundo pueda venir a adorar a Dios. Ahora, Dios va a venir a adorar al mundo. Si cuando tenemos problemas, vamos al templo y sacamos todas las cosas de nuestro Dios y las damos a que nos salve un rey pagano. Así que ahora el templo está vacío. Sigue estando ahí, se sigue yendo a adorar, pero el reino está vacío, porque el rey entregó todo para ser protegido. Entonces, ¿a costa de qué? A costa de perder todo lo que viene del templo y a costa de fortalecer a otro enemigo, fortalecer a los sirios, que ahora están conquistando las ciudades del norte y que van a ser una amenaza creciente para Israel. Entonces, el reino del sur, ahora que parece que terminó esta etapa de amenaza, va a entrar en mayores problemas. Entonces, pensá en esta lección. Aún un hombre que muestra fidelidad a Dios, que entiende que lo que tiene que hacer es honrar a Dios y Dios le va a honrar a él. Hay momentos en donde eso se va a poner a prueba. Hay momentos donde va a haber situaciones difíciles, donde van a venir enemigos y donde va a ponerse a prueba si vos realmente vas a descansar en Dios, vas a tratar de resolverlo a tu manera. Cuando vos trates de resolverlo a tu manera, usando los métodos de este mundo para resolver el problema, aún es posible que se resuelva en el corto plazo. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Pensá en lo que hubiese significado para Asa, en ese momento, hacer lo que hizo Ezequías, por ejemplo, cuando él estaba rodeado por el ejército sirio. Lo que hubiese pasado es que Dios hubiese dado la gloria y toda la gloria hubiese sido de Dios. Por milagros, por lo que pasó con Ezequías, cuando estaban todos así, salió el ángel y mató a todo el ejército. Porque Ezequías fue a Dios en vez de mandar ayuda, a pedir ayuda a los egipcios. Entonces, pensé en lo que hubiese significado esto para el nombre de Dios. Pensé en lo que hubiese significado para el progreso de esta nación. Ellos no hubiesen perdido todos esos tesoros. Todo lo contrario, Dios hubiese seguido prosperando a su nación. Y Dios hubiese permitido que la nación crezca
Y él hubiese destruido a todos sus enemigos. Y los demás enemigos no hubiesen crecido. Entonces, de nuevo volvemos al mismo principio. La importancia del liderazgo, la importancia del temor a Dios y obediencia a su palabra, la importancia de destruir los ídolos y de consagrar nuestro corazón a la nación que Dios estableció. Eso es lo que va a hacer una nación grande. Eso es lo que hace a un hombre crecer. Eso es lo que nos guarda del peligro de los enemigos. Eso es lo que nos afirma. Eso es lo que hace que el pueblo de Dios pueda disfrutar de todo lo que Dios tiene para ellos. Entonces, bueno, esta historia de Israel nos recuerda esto. Bueno, hasta ahí nomás llegamos. Nos quedó ver los reyes que desobedecieron el reino del norte, pero solo a modo de resumen, vamos a ver en el reino del norte, como dijimos, una seguidilla de todos reyes que van a ir atrás de los dioses falsos. Reyes que van a comenzar en la primera etapa. Cuando uno se va a la idolatría, no se va a la idolatría de manera directa. Cuando uno está adorando en el templo de Dios, es difícil que al día siguiente vos te encuentres en el templo a Baal. Lo que vos haces primero, antes de ir al templo de Baal, el primer paso es seguir diciendo que vos adorás a Dios, cuando en realidad estás adorando a ídolos. Entonces lo que hizo el reino del norte, cuando se dividieron, Jeroboam mira ahora la vida espiritual de Israel y piensa, todo Israel está acostumbrado a ir a Jerusalén. Pero si siguen yendo a Jerusalén, el corazón de Israel va a ser inclinado de nuevo a volver a ponerse bajo el rey de Israel, el rey de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que no volver allá? Él pensó que vamos a crear otro lugar de adoración. Y él creó dos lugares de adoración. Jeroboam creó un lugar en Betel y el otro lugar, el otro lugar de Betel. Y creó dos lugares de adoración. Y él dijo, no hace falta ir a Jerusalén a adorar a Dios. Vos podés adorar a Dios. Y ese es el gran engaño de la idolatría, ¿no? El gran engaño de la idolatría es, yo puedo adorar a Dios a mi manera. No voy a adorar de acuerdo a sus pautas, sino que voy a adorar a Dios siguiendo mis preferencias. Entonces, ¿por qué ir hasta allá? Acá, tan cerca. ¿Por qué adorar a Dios de esta manera? Voy a adorarlo de esta manera. ¿Por qué seguir a estos sacerdotes? ¿Por qué seguir a estos? Y entonces, el primer paso de la idolatría sigue viéndose en la vida del pueblo de Dios como si fuese a ser la adoración real. Siguen viéndose, siguen hablando de Dios, siguen usando el nombre de Dios, siguen pareciéndose, mientras que su corazón es completamente idólatra. Dios verdadero, como Dios le determina. Y ese camino va a terminar llevando a la idolatría abierta, totalmente descubierta. Entonces, si vos mirás a estos 5 reyes, arrancan con Jeroboam, que dice, mira hasta allá, adoremos acá. Y terminan con Acab. Y ustedes seguramente han escuchado. Acab, el rey que estaba cuando Elías desafía a los 400 profetas de Baal y de Acera. Y vos ves dónde está Acab en este momento. 5 reyes después, vos tenés un hombre casado con una mujer pagana, construyendo templos al Dios Baal, persiguiendo a todos los profetas del Dios verdadero. Y vos ves cómo el camino de la idolatría va llevando cada vez más profundo, a ser cada vez más audaz. Entonces, ¿cómo pasa para un creyente? Siempre para una persona de nuestro tiempo. El camino de la idolatría comienza no yéndote de la iglesia y yéndote a contemplar en banda. Eso no. El camino de la idolatría arranca donde vos estás dando tu corazón a otros
deseos, a otras prioridades, mientras mantenés una fachada cristiana. Pero ese camino de idolatría va demandando cada vez más tu voz, va insensibilizando cada vez más tu corazón. Y es solamente cuestión de tiempo en ese culto umbral. Te digo, no hay lugar demasiado bajo que la idolatría no te podría llevar. Cuando uno aparta su corazón de la adoración exclusiva de Dios y de la fidelidad completa a la palabra de Dios, entonces el corazón empieza a irse en un camino que no tiene freno, no tiene límite a dónde va a llegar. Y esto es lo que pasa con vos ves estos que estaban en el templo de Dios adorando. 5 reyes después están matando a todos los profetas de Dios y construyendo un templo global. Entonces, esta es la historia triste de la nación de Israel. Bueno, vimos varias lecciones. Se nos acabó la hora. Vamos a terminar. Seguimos la semana que viene. Padre, gracias por la historia, porque tú la dejaste registrada para que sea una exhortación a nuestra vida y un testimonio que nos confronte y que nos advierta y que nos muestre la destrucción que espera a todos los que abandonan al Señor su palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar el ejemplo de Israel y reconocer que las mismas tendencias de idolatría están en nuestro corazón y a huir de la idolatría. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestro corazón es igual de orgulloso que lo que fue Roboam y que en un momento de locura, una decisión, puede destruir lo que llevó tanto tiempo construir. Puede tirar por el piso todo lo que tú has hecho, donde has mostrado tu gracia y has mostrado cómo tú sostienes y edificas a los que te aman. Pero un momento de locura, un momento de orgullo, un momento de no escuchar, puede llevar nuestra vida en un precipicio. Señor, guárdanos y ayúdanos a firmar nuestro corazón. Señor, no nos permita ser un Salomón que por nuestras malas decisiones entremos nuestras familias en la semilla de lo que va a ser un camino de destrucción. No nos permitas ser con un liderazgo orgulloso. No nos permitas, Señor, ser un Jerobo, tratando de inventar una nueva forma de fidelidad a ti, cuando en el corazón está siguiendo la idolatría y apartándose de tu templo, del lugar donde tú quieres edificar nuestras vidas. Señor, te pido que no seas Jeroboam. Te pido, Señor, que nunca se haga que la ceguera sea tan grande en donde la presión de se vuelva la idolatría sea tan abierta, Señor, en donde todos los que están a nuestro alrededor se dan un corazón sensible, dispuesto a escuchar tu voz, dispuesto a obedecer, que tú nos enseñes tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón sea como los reyes que te honraron a ti. Permítenos seguir el ejemplo de David, rey de tu corazón. Permítenos seguir el ejemplo de otros reyes, como Ezequías, aún como Josías, recién mencionado. Guárdanos del engaño. Te agradezco, Señor, por la iglesia. Gracias por estos tiempos que podemos pasar juntos, hablando sobre el
historia, permite que Señor siga afirmando nuestro amor hacia ti, nuestras convicciones, nuestra fidelidad a la palabra. Comiendo, Señor, Jesús. Amén.